Hola, hola, feliz presente, bienvenidas, bienvenidos a todas las hermosas personas que están viendo este video, nuestro tercer video de este estudio de lo que es la sexualidad con una mirada holística y desde un enfoque de sexualidad sagrada. Entonces en este tercer video justamente vamos a hablar de eso, porque ya hemos hablado de qué es la sexualidad en términos energéticos y holísticos, pero también muy amplios. Profundizamos un poco en las bases de la sexualidad que tiene que ver con la energía femenina y la energía masculina, que ya hablamos de qué se trata cada una y cómo ellas interactúan para crear. Y en este tercer video lo que vamos a hablar es con respecto a qué es la sexualidad sagrada. Es decir, ya le vamos a poner esa característica de ser sagrado. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué es la sexualidad sagrada? Como ya entendemos, la sexualidad es la energía de la creación y de la vida desde una mirada muy amplia, es decir, es ilimitado. La creación es ilimitada, es neutral, puede ser tanto de cosas que nos favorezcan como de cosas que nos puedan perjudicar. Entonces la creación es algo que ocurre de manera inevitable y que está ocurriendo todo el tiempo. Puede ser crear cosas pequeñas como lo que creamos en el día a día cotidianamente, o puede ser crear grandes cosas como crear otro ser humano, crear una vida, crear una casa, crear un viaje, crear una carrera profesional, lo que queramos crear. Ahora que entendemos eso, vamos a profundizar y continuar en cómo es que utilizamos la sexualidad de una manera sagrada, porque la sexualidad siempre la estamos utilizando para crear, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, siempre estamos creando a través de la sexualidad. Eso ocurre de manera natural y no podemos detener ese proceso porque es el proceso espontáneo de la vida para el cual se necesita sostener la vida, y eso es a través de la sexualidad. Ahora sí, la sexualidad sagrada, ¿en qué consiste? La sexualidad sagrada, la palabra sagrado, tiene que ver con algo que es dedicado, ofrendado a una divinidad. La palabra sagrado hace referencia a algo que es especial, que es importante y que merece respeto. En este caso nosotros utilizamos nuestra sexualidad de manera sagrada. ¿A qué divinidad se la vamos a ofrendar? La palabra sagrado se asocia mucho a las religiones que conocemos hoy en día, las más populares, las que conocemos también en esta parte del mundo, en Occidente. Sin embargo, tenemos que entender que la palabra no es propiamente tal de una religión específica, sino que más bien es una palabra general que podemos aplicar y utilizar para cualquier creencia espiritual que nosotros tengamos. Por ejemplo, hay personas que no se apegan a ninguna religión, pero aún así creen en una divinidad. Puede ser en una divinidad en la naturaleza, puede ser en una divinidad energética, espiritual, sin nombre, sin forma, que simplemente brinda luz, amor, energía y sostiene. Hay personas que tienen sus deidades especiales, incluso hay personas que han decidido seguir divinidades de otras culturas, de otras regiones del mundo, y esa es una decisión muy personal que cada persona tiene la libertad justamente de elegir qué divinidad quiere sostener en su vida. También hay personas que no quieren sostener ninguna divinidad y eso está bien, pero para que nosotros podamos ejercer una sexualidad sagrada, sí debemos tener una concepción de divinidad, lo cual, como dije, no es necesario ni siquiera que le demos un nombre, pero sí es importante que nosotros tengamos la noción
y la creencia y una conexión en que existe algo que es una fuente infinita, poderosa, ilimitada de amor y que de esa fuente nosotros provenimos. Es importante creer porque es una decisión creer, pero para que podamos practicar sexualidad sagrada es importante creer que nosotros provenimos de un creador o creadora que nos ha hecho desde el amor. Es decir, las personas que se consideran ateas, que no creen en ningún tipo de divinidad, en ningún tipo de Dios, absolutamente ninguno, esas personas difícilmente van a poder practicar la sexualidad sagrada porque están desconectadas de esa parte, no están conectadas con lo divino, porque no es necesario pertenecer a una religión para tener una conexión con la divinidad. Eso es muy importante que podamos hacer la distinción, porque yo puedo creer en la simple divinidad que existe en mí y que se proyecta al universo. Y esa divinidad no es necesario que yo tenga una religión que me imponga o que me solicite una cierta conducta, un comportamiento o que me limite en algo o que me pida algo. No es necesario que yo participe en una religión para tener una creencia y una conexión con la divinidad. Y por otra parte, yo puedo creer en una divinidad y simplemente que esa divinidad me vaya guiando en la manera en la que yo lo siento. ¿Por qué? Desde una mirada holística, desde una mirada también conectada justamente desde las filosofías tántricas y desde las filosofías taoístas y desde otras filosofías que han ido aportando al desarrollo histórico de la espiritualidad, se cree mucho también que Dios, la divinidad, habita dentro de nosotros y habita en todo, en absolutamente todo. Entonces, ya en estos días tenemos acceso a tanta información que podemos saber que no es obligatorio ni necesario ir a un templo o ir a una iglesia para encontrarse con Dios. Hay personas que sienten esa necesidad y está muy bien, se respeta, pero hay otras personas que pueden conectar con Dios, con la divinidad, a través de la meditación, a través del arte, a través del contacto con la naturaleza, incluso a veces a través de otras personas, a través de conversar con otros, ayudar a otros y así. Cada persona puede tener una forma muy única de conectar con la divinidad, pero es importante entender que la divinidad es una energía creadora, por lo tanto es sexual, poderosa, ilimitada. Podemos entender la divinidad como algo perfecto, como algo que está lleno de amor, como algo en lo cual nosotros podemos conectar con un origen puro, es decir, podemos hacernos conscientes de que nosotros provenimos de una fuente de amor y de luz que es pura, es decir, que no está contaminada y que luego ocurren muchos procesos para que nosotros vayamos adquiriendo ciertas conductas, pensamientos que nos alejan de eso, pero justamente eso también es parte del proceso para reconectar con la divinidad y recordar que estamos sostenidos, que somos amados, que esta fuente de luz y de amor realmente nos quiere, nos ayuda, nos sostiene, nos apoya, nos quiere ver bien y que podemos contar con ella, podemos contar con esta divinidad que es una guía y es un compañero en nuestro camino. Así que recordemos que esta divinidad también está dentro nuestro y cada vez que nosotros necesitemos esa contención, que necesitemos claridad, que necesitemos paz, que necesitemos liberarnos de algún pesar, podemos acudir a esta divinidad. Mientras más creemos en ella y mientras más mantenemos una conexión con esta divinidad, entonces más esta relación se fortalece y logramos tener respuestas más claras de su parte. Así que les invito a que si todavía no han establecido una relación sólida y fuerte con la divinidad, a que lo hagan, porque realmente
beneficia grandemente nuestra vida cuando nosotros tenemos fe. La divinidad se sostiene en la fe de que hay alguien que me ama, que me cuide y que está conmigo. Y ese alguien es el creador, creadora, y es la fuente universal de toda vida y de todo lo que existe. Y por lo tanto nosotros, todos los seres humanos y todos los seres vivos de esta tierra y del universo, somos hijos e hijas de esta gran madre, padre, creador, creadora de todo lo que existe, esta fuente de amor infinito. Ahora que ya entendemos un poco más qué es la divinidad, vamos a conectar el tema de sexualidad sagrada, que la estamos entregando a una divinidad. La sexualidad toma la característica de sagrada cuando nosotros conscientemente decidimos ofrendarla a un objetivo espiritual, a algo superior, porque entendemos que la divinidad es algo superior porque es perfecto y nosotros estamos en proceso de encontrar nuestra perfección, pero la divinidad no le falta nada, no necesita nada, es todo lo que es. Por lo tanto, cuando nosotros practicamos la sexualidad sagrada, nosotros estamos enviando esta energía tan poderosa de creación hacia la divinidad. Y esto no significa que la vamos a ofrendar a un dios, a menos que yo crea en un dios específico y está muy bien y puedo, obviamente, ofrendarla a esa divinidad en la que yo creo. Pero si yo, por otra parte, no me apego a ninguna religión ni a ninguna estructura ni dogma religioso, yo la puedo ofrendar a esta divinidad como sea que yo la quiera sentir, como sea que yo la quiera nombrar, como sea que yo me quiera relacionar con ella, la puedo ofrendar hacia lo divino. ¿Qué significa esto? Significa que ponemos nuestra poderosa energía sexual al servicio de nuestro crecimiento espiritual. Que nuestro crecimiento espiritual también, por supuesto, que puede verse reflejado en mi crecimiento material. Y de hecho, cuando nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual es sincero y es armónico y es integral, efectivamente esto se refleja en mi vida terrenal, mejorando mi vida terrenal y mi vida material de la manera en la que yo quiera mejorarla. Por lo tanto, si yo enfoco mi sexualidad en querer un objeto o una pertenencia material, eso también puede ser espiritual, porque la espiritualidad es todo. Nosotros, que somos seres con un cuerpo físico y somos terrenales, también somos espirituales. Todo, absolutamente todo es espiritual. También para que nosotros podamos tener un buen desarrollo espiritual, necesitamos tener unas condiciones mínimas de una buena vida material. Y lo que determina una buena vida material es único de persona a persona. Hay personas que sí pueden estar muy bien simplemente viviendo quizás en un caso extremo en una cueva, en el bosque y estar muy conectados con la divinidad y ser muy felices, y existen esas personas y está muy bien. Y hay otras personas que pueden ser muy espirituales viviendo en una casa muy grande de muchos pisos y con muchas comodidades, y no por eso significa que dejamos de ser espirituales, porque nuestra vida material no necesariamente determina nuestra vida espiritual. De hecho, nuestra vida espiritual cada persona la puede vivir a su manera, y hay personas que tienen muy poco y que no son espirituales, o mejor dicho, no están tan conectados con la divinidad, y hay personas que tienen mucho y tampoco están tan conectados con la espiritualidad, y hay personas en el otro lado que tienen muy poco y están muy conectados con la espiritualidad, y en el otro lado, personas que tienen mucho y también están muy conectados con la espiritualidad. Entonces, las cosas materiales que yo tengo, si son pocas o son muchas, no influyen y no determinan en absolutamente nada qué tanta conexión yo tengo con la espiritualidad. Eso lo determinamos nosotros internamente. Nuestras decisiones, nuestras creencias y nuestra fe es lo que determina qué tanta conexión yo tengo con la espiritualidad. También una fuerte conexión con la espiritualidad me permite y me facilita materializar, manifestar y concretar cosas en mi plano terrenal.
porque la energía, para que se vuelva materia, viaja desde el espíritu hasta convertirse en materia. Por lo tanto, todo comienza en el espíritu. De la misma manera, si yo tengo energía material y esa energía quiero volverla más sutil, es decir, tengo energías densas que quiero transmutar para liberar, es lo mismo. Si yo tengo una fuerte conexión espiritual, para mí va a ser más fácil y más fluido liberar estas energías densas, por ejemplo, algo material, una enfermedad física de mi cuerpo. Si yo tengo una enfermedad física que está ahí causándome problemas, pero yo tengo una fuerte conexión con la divinidad, para mí va a ser más fluido y más fácil mover esa energía densa para transmutarla hacia algo espiritual, hacia algo sutil que ya no esté en mi cuerpo, que esté en el plano espiritual, y poder regresarlo a la fuente. Obviamente, eso no significa que el proceso va a ser inmediato y automático, pero sí yo voy a tener una mayor fluidez y mayor posibilidad de acceder a ese movimiento energético. Es lo mismo, de materia a espíritu, de espíritu a materia. Si yo estoy conectada con la divinidad, para mí va a ser más sencillo mover las energías entre esas dos polaridades que podríamos entender como polaridades opuestas complementarias de una misma verdad, que es la energía. La energía se mueve desde lo espiritual, desde lo etérico, hacia lo material, hacia lo físico, atravesando distintas etapas, obviamente entre medio, pero es importante entender que empieza en lo espiritual y que la última etapa es lo terrenal, lo físico, lo material, lo tangible. Por lo tanto, cuando nosotros movemos nuestra energía sexual hacia la espiritualidad, hacia fortalecer la conexión con la divinidad, para nosotros creamos ahí como una cajita de ahorro donde acumulamos esta energía y luego esta energía la tenemos disponible para cuando queramos desde lo espiritual convertirlo en algo material. Por ejemplo, si yo quiero manifestar una casa, este es un sueño que muchas personas tienen, tener su propia casa. Si yo quiero crear una casa, manifestarla con energía sexual, yo comienzo a acumular esta energía, llevándola hacia lo espiritual, llevándola hacia la divinidad, llevándola hacia fortalecer mi conexión con la divinidad y con la espiritualidad. Ahí creo esta acumulación de energía, y cuando esta energía ya sea bastante, es decir, cuando yo ya haya acumulado suficiente energía para que mi conexión espiritual se mantenga inquebrantable y mi fe esté muy fuerte y muy firme, entonces yo puedo dirigir esta energía hacia la creación de esta casa que yo deseo, y va a seguir siendo algo espiritual, porque el origen, el comienzo fue en lo espiritual, fue en llevar esta energía, en fortalecer mi conexión con el espíritu, con la divinidad. De esta manera nosotros vamos creando nuestra disposición energética sexual, que luego podemos ir dirigiendo hacia cualquier objetivo, meta terrenal que nosotros tengamos. Por eso es muy importante que al momento en el cual nosotros vamos a hacer nuestras prácticas de sexualidad sagrada, que pueden ser individuales o pueden ser compartidas con otra persona, lo importante, más que lo que hagamos durante el movimiento de energía sexual, es la intención que nosotros tengamos. Aquí es súper necesario romper creencias limitantes, porque algo que se nos enseña incluso desde muchas religiones es que la sexualidad es algo impuro, es algo pecaminoso, es algo sucio, y se nos enseña mucho a rechazarla, a reprimirla y a desconectarnos de ella. Lo cual es muy paradójico, porque como ya hemos visto, la sexualidad es muy espiritual, porque de la sexualidad viene la vida. Entonces rechazar la sexualidad es rechazar la propia vida y es rechazar el poder creativo. Por lo tanto, es rechazar una de nuestras partes más importantes para poder crear y manifestar la vida que deseamos. Continuando entonces, cuando nosotros vamos a vivir una experiencia de activación de la energía sexual, lo más importante
más que lo que yo hago durante el proceso, es la intención, es empezar a entender y a considerar la sexualidad como una práctica espiritual, al igual como yo practico la meditación, al igual como yo practico la oración, el rezo, el canto o cualquier tipo de práctica que yo haga para conectar con la divinidad. Utilizar la sexualidad como otra práctica más para conectar con la divinidad. Eso es lo primero, la intención que yo pongo antes, que esta práctica a mí me permita aumentar mi conexión con lo divino, y esta energía que yo creo a través de mi sexualidad la ofrendo hacia aquella divinidad en la cual yo creo, en la cual yo me sostengo, y agradezco y la envío con amor a esa divinidad que también es mi propia divinidad. Cuando hacemos esto, cuando damos esa intención, cuando damos esa señal mental de que nuestra sexualidad esté conectada con nuestra espiritualidad, con aquello que nosotros consideramos divino y consideramos valioso, que consideramos especial y que merece respeto, entonces estamos creando esta acumulación energética que facilita nuestra vida, porque la divinidad es muy sabia. La divinidad sabe exactamente lo que necesitamos, sabe qué necesitamos sanar, qué necesitamos en nuestra vida físicamente, emocionalmente, mentalmente, sabe absolutamente todo lo que nos hace falta para ser felices y para vivir en paz, para vivir en armonía, en abundancia y sentirnos plenos. Entonces, cuando nosotros ofrendamos la energía sexual a lo divino, estamos permitiendo que la divinidad opere en nuestra vida y la distribuya hacia las áreas donde nosotros realmente necesitamos una cierta mejoría o un aumento de energía, o donde nosotros necesitamos crear algo. Así como también nosotros, a través de ofrendarla a la divinidad, como ya les dije, luego conscientemente la podemos dirigir hacia algo o alguien, o alguna energía que nosotros queramos ver manifestada. Entonces, ahora que entendemos que la sexualidad sagrada es cuando nosotros ponemos nuestra energía sexual al servicio de nuestra conexión espiritual con nuestra divinidad para que nuestra vida mejore en la manera que sea, sin importar si es en el ámbito material, emocional, mental, espiritual, esto es totalmente amplio y abarca todo lo que nos compone como seres humanos, podemos empezar a cambiar y a transformar nuestra forma de vivir la sexualidad, ya sea conmigo mismo o compartido con otra persona. Todo esto lo vamos a profundizar en los encuentros, en las clases prácticas, donde vamos a hacerlo para vivirlo, para experimentarlo y desde ahí poder sentir y entender de qué se trata esto de dirigir la energía sexual a la divinidad. Espero que este video les haya gustado, que se haya entendido la idea principal y el mensaje, que sea un aporte en su camino, y nos vemos en nuestros encuentros prácticos para que empecemos a vivir esta energía sexual llevada hacia la divinidad llamada sexualidad sagrada.